Hola, buen día para todos. Les saluda Roxana Lizeth Argueta de Gutiérrez. En esta ocasión vamos a comprender un poco acerca del proceso de referencia bibliográfica para los trabajos de investigación, tanto para los trabajos en cátedra como los trabajos que nos sirven para posteriormente egresar de las instituciones de educación superior, por ejemplo, los trabajos de graduación en este caso. Vamos a partir del sistema de biblioteca que tiene la universidad para considerar los puntos importantes en cuanto a la citación o a la referenciación de las citas que necesitamos para la construcción de nuestros trabajos de investigación. Partimos del hecho que una cita bibliográfica es un extracto o una fuente o un fragmento que vamos a utilizar nosotros de un libro, de una revista, de un documento en un sitio que se encuentra en la web, de un documento que encontramos en un artículo de periódico o en cualquiera de las diferentes formas que tenemos para extracción de información para documentar nuestro trabajo de investigación. Entonces hablamos nosotros que las citas bibliográficas se convierten como en pequeños extractos de lo esencial que nosotros necesitamos para la construcción de nuestros documentos de investigación. También las citaciones las podemos hacer de manera vivencial, de aquellas entrevistas que podemos hacer a personas que son claves dentro de la investigación que estamos realizando y posteriormente citar, ¿verdad?, aquel extracto o aquella información que nos proporcionan las personas que son claves dentro del proceso de investigación. Debemos de considerar que cada vez que vayamos a extraer una parte de un libro, de una revista, de un artículo, de un documento que vaya a sustentar nuestra investigación, debe de existir una congruencia, una coherencia entre lo que estamos redactando y lo que el párrafo que vamos a extraer de ese documento tenga alguna continuidad con eso que nosotros estamos construyendo. En la escritura académica es común el uso de la cita bibliográfica, pero debemos de considerar nosotros algunos puntos importantes. Cada vez que vamos a citar, debemos de darle autoría a la persona que ha escrito esa información que para nosotros es relevante y que vamos a utilizar para la construcción de nuestro documento. Consideramos puntos importantes como el nombre del documento donde hemos extraído la información, o el nombre del sitio web donde está, o el repositorio donde está ese documento que nos va a servir para extraer esa información. Considerarle el nombre de los autores, si en este caso son autores corporativos, o es un autor, ¿verdad?, propio. El autor es aquel que escribe el documento y si trabaja para cierta institución, en muchas ocasiones se convierte en un autor corporativo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de nuestro país o el Instituto Nacional de Salud de nuestro país. Considerar el número de páginas donde hemos extraído la información y el editorial y otras informaciones que no son relevantes, como por ejemplo el país o la ciudad donde se escribió ese documento que nosotros estamos considerando. Existen algunas clasificaciones en cuanto a la cita, ¿verdad? Hay citas directas que son cortas y que este es un texto cuya extensión no excede de 40, no supera las 40 palabras y para este caso lo vamos a colocar nosotros. Cuando el texto que hemos extraído del libro o del artículo donde hemos extraído la información no excede las 40 palabras, lo vamos a colocar entre comillas y lleva una respectiva referencia al final de la información. Se extraen varios apartados de una misma cita y si desea ponerlo uno tras otro, deben de separarse por 3 puntos seguidos y deben de ir en corchete. Cuando hemos extraído varias frases del mismo texto, pero cuando aquellas que no superan las 40 palabras, las vamos a citar siempre, pero las vamos a colocar entre comillas. Cuando hablamos de una cita directa, pero esta es larga, o sea, aquellas citas que llevan más de 40 palabras, es aconsejable en este caso no abusar de esa cantidad de información que extraemos de algunos documentos, considerando que dentro de un documento de investigación debe partir también el análisis y
el extracto de lo que el grupo investigador o lo que el investigador piensa con respecto a la lectura. Entonces, para este caso podríamos utilizar nosotros la paráfrasis, ¿verdad? O el parafraseo, incorporar parte del análisis que hace el propio investigador sobre la lectura que está llevando sobre ese documento, que le va a servir como base para fundamentar su investigación. Pero para el caso que el extracto que vayamos a recurrir nosotros del documento no podemos parafrasear, simplemente debemos de extraerlo tal cual, pero supera las 40 palabras, existe una forma de cómo citarlo. Debemos utilizar una sangría de 2.5 centímetros, significa que hacemos el párrafo hacia el lado derecho y va a llevar un interlineado de 1.15. Cuando nosotros vemos ese interlineado y esa sangría, es evidente el hecho de que hemos extraído tal cual del libro, del artículo, de la revista, del artículo de periódico, de la página web, la información tal cual nosotros la necesitamos, ¿verdad?, en el documento que estamos escribiendo. Pero al final de eso debemos indicar también el número de página y la respectiva citación que debemos hacer al documento. ¿Por qué es importante la paráfrasis? Porque de alguna manera nos indica que el equipo investigador o la persona que está investigando de alguna manera ha dado su aporte académico a esa cita o a esa información que extrajo, o que varios o un solo documento le han dado y han pensado, han analizado la información y les sirve para comenzar a construir esa información de una manera ordenada, pero dando el aporte que el investigador debe de dar a la investigación. La paráfrasis consiste en utilizar sinónimos para decir lo mismo, ¿verdad?, del texto que nosotros hemos extraído. Y la perífrasis es el procedimiento por el cual el texto citado se formula con palabras diferentes y su sentido se amplía o se explica, ¿verdad? Aparecen tres ejemplos de cómo podemos hacer nosotros esto, ¿verdad? El texto citado, dos formas de cómo podemos parafrasear esto. El texto citado es: en la universidad se realizan muchos proyectos entre un proceso de formación, acompañamiento y apoyo, y aparece la cita de donde se ha extraído la información. Si nosotros podemos parafrasear eso para citarlo y que esto haya excedido de las 40 palabras y no queremos hacer esta citación, ¿verdad?, tan extensa para que no supere ese número de palabras y que no se vea tan a la derecha y con un interlineado menos al indicado, lo que hacemos nosotros es: en la universidad se realizan varios proyectos, tales como, entre ellos, ¿verdad?, hacemos el cambio de las palabras, formación, acompañamiento y apoyo. Y hemos parafraseado. Es para hacer un ejemplo, ¿verdad?, corto, pero lo mejor sería utilizar palabras que digan lo mismo, pero que hay un aporte significativo del investigador. Y la otra forma de cómo hacer esto es: en los claustros de educación es cuando hacemos el cambio de las palabras, pero queremos decir lo mismo y podemos ampliar, ¿verdad?, explicando lo que el texto decía. En los claustros de educación superior se realiza un sinnúmero de proyectos. En la universidad se realiza, en los claustros de educación superior se realizan, que es lo mismo, un sinnúmero de proyectos, entre ellos, ¿verdad?, minuciosos procedimientos encaminados a la formación, acompañamiento y apoyo. Es otra forma donde el equipo investigador o el investigador puede realizar un aporte significativo a la lectura y utilizar palabras similares o palabras que tengan el mismo significado, pero con una explicación, ¿verdad?, con una explicación ya o un aporte académico de los investigadores o del investigador. Ese es un punto importante con respecto a los aspectos de citación o referenciación de las citas que vamos a utilizar o de la información que vamos a utilizar para los trabajos de investigación. En el próximo video les explico cómo debemos de hacer las citas, cuáles son los diferentes ejemplos que tenemos para hacer las diferentes citas: artículos, libros,
tesis o algún sitio web que de alguna manera nos tenga o mantenga, perdón, como un repositorio la información que necesitamos para la construcción de nuestro documento de investigación.